Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Sean bienvenidos a un episodio más, usted disculpe, ¿verdad? A un episodio más de su programa Tertulias Gastronómicas. Estamos en vivo, claro que sí, como cada viernes. Antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tenemos cuenta en Patreon. Entonces suscríbanse, denle like, compartan nuestro contenido, denle click a la campanita. A nosotros nos ayuda mucho con nuestros números y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Y bueno, como cada semana, bienvenidos a los que se vayan uniendo a nuestro en vivo, les agradecemos muchísimo, y a los que no y nos van a ver hasta el día de mañana, pues hasta dentro de 3 años. Hasta dentro de 3 semanas. También bienvenidos 3 años, así no. Bienvenidos, está usted. Sea siempre usted bienvenido. Ay, ¿te imaginas? Y nosotros aquí, buenas noches, barrocos. Ya bien viejecitinas, ¿no? Les agradecemos que se conecten. El episodio de hoy va a estar buenísimo, como cada uno. La verdad es que cada semana se pone bueno. Por ahí habrá gente a la que diga que somos pocas, que no tenemos mucha seriedad, que valemos que valemos M, que no les gusta, etcétera, ¿no? Entonces, hay gustos para todos en el internet. Si a usted no le gusta nuestro contenido, es libre de buscar otro podcast. Claro, ahí está la puerta. Ahí está la puerta, claro que sí. Si a usted le gusta la información, la historia, conocer un poquito chisme más, el buen chisme, con un toquecillo de humor, claro que sí, porque nosotras somos fieles defensoras de que el conocimiento no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser súper catedrático, de que... No, nosotras creemos que el conocimiento aprendido con una sonrisa, amiga. Lo siento, amiga. Perdón, ya sabes, la tecnología y mi amiga como que siguen sin llevarse bien. Entonces, lo siento. Entonces, mira ya, Ere dice, hola Erendira, no nos gusta, nos encanta, sí, claro que sí, Ere, tú eres de las nuestras, bienvenida, claro que sí. Y muchísimas gracias por su apoyo, por el apoyo de todos nuestros barrocos, que aunque no somos una comunidad todavía muy grande, los que somos, estamos porque queremos, porque nos encanta, y porque hacemos una muy buena comunidad. Bien, amiga, ¿cómo estás? Bien contenta, ¿y tú? Yo también, amiga. Cansada también. Sí, amiga. ¿Pero aquí andamos? Mira, por eso te dije hace rato, oye, regálame un drink, porque la verdad sí ya era como para cerrar la semana, estaba ya bastante cansada, con muchísimo calor, y sí te me quedaste viendo así de, ¿qué? ¿Tú? ¿Cómo? Sí, porque pidió chela y normalmente no la pide. No, es muy raro, pero hoy se me antojó, fíjate. Sí, dije, estuvo bien. Dije, sí, para relajarme, para acabar de decir estupideces. Ah, no, perdón, eso es lo que no decimos aquí. Así es, muy bien. Pero entonces, bueno, bienvenidos a todos los que se estén uniendo, y bueno, pues ¿qué pasó, amiga? La que está tomando soy yo. Obviamente estamos listas para recibir sus comentarios, para mandar saludos, para que también usted nos comparta. Así es. No creo que estoy haciendo algo malo. Estoy subiendo mi sillita tantito porque ahora me veo más chiquita que... No, sí estamos, pero... Estamos muy mal hoy. No, es viernes después de una semana súper pesada. Pero bueno, aquí andamos. Es correcto, así es. Muy bien, ¿de qué vamos a platicar hoy, amiga? De uno de los grandes. Sí, uno de los súper grandes, ¿no? Sí. Ya hablamos de uno. Careme. Sí, bueno, propiamente vamos a hablar de un ¿cómo empiezo? Es que fue, para empezar, es súper difícil. Fue muchas cosas. ¿Cómo lo metes en un costal? Mira, es un personaje que duró 73 años trabajando. 73 años en el ámbito laboral. Qué ganas de no jubilarse. En la industria de la gastronomía, por supuesto, y en la hotelería. Todo lo que es el mundo de la hospitalidad. Se formó en lugares como Niza, París, Lucerna, Inglaterra, Montecarlo, entre otros, porque pues estos son como los más emblemáticos, ¿no? Porque estuvo más tiempo, pero no fueron los únicos lugares. Unos fue
porque lo llevó la vida para allá y fue su camino laboral, y otros fue porque no le quedó de otra, ¿no? Vamos a estar y sin embargo, ya ves que luego el destino nos anda llevando por lugares bien raros, ¿no? Y al final, en el recuento de la vida, esos lugares se vuelven importantes, y se vuelven tan importantes que, por ejemplo, para el caso de él, creo que es un referente para Francia, ¿no? Para muchas cosas. Así es. No solo él, y vamos a o sea, hablar, nomás hoy porque vamos a hablar de él, hay muchos más. Dupla. Pero, justamente Auguste Escoffier revolucionó la gastronomía en su tiempo, de su época. La revolucionó tanto, o sea, la movió tanto de verdad, y estuvo metido en todos lados, que hoy todavía palpamos su legado, todavía. Y y está vigente y pesa, ¿no? Y cuando lo analizas dices, es que... Por esto y por esto, claro. Sí, y no fue una cosa, fueron muchísimas, ya vamos a estar hablando justamente aquí. Sí, porque era bien todólogo, ¿no? Es un personaje al que hay que aplaudir y admirar, al que hay que estudiar, y también como tomar las cosas buenas de este personaje, ¿no? Sí, claro. Se dice que amó profundamente a su país, y fue el mejor embajador que ha tenido la cocina francesa, tanto de la cocina como de los productos de su tierra, de la cual estuvo orgulloso hasta que murió, no importando si no estaba justamente viviendo en ella, ¿no? Creo que ahí reside la importancia y el gusto de lo que él hacía, de sentirse orgulloso. Dice doña Lilia que está llegando y que buenas noches, chicas. Buenas noches, chica. Doña Lilia, bienvenida. Qué bueno que se unió en esta ocasión. Sí, no ya se quedó dormida como la vez pasada. Mira, si al final poner nuestro episodio así como en off y les ayuda a dormir, a conciliar bien el sueño, póngalo, claro, porque que sí. Hay estudios que dicen que aún en ese estado el cerebro sigue detectando información y se queda en el subconsciente. Entonces, usted al día siguiente despierta y anda por ahí hablando de Escoffier, es porque escuchó este episodio aunque fuera dormido. Así es. Bueno, pues ya entrando a detalle, Escoffier, su nombre completo es Georges Auguste Escoffier, ¿no? Jorge Augusto Escoffier. En francés sería Auguste, ¿o cómo se pronuncia? Auguste. Y George. Ese es muy, muy, muy... ¿Cómo sería? Inglés también, inglés, ¿no? O, Jorge en francés, ¿cómo sería? George. Igual también. George. Pero es George. Ajá. Me acuerdo de la de los Aristógatos. Georges Decoff. Y bueno, Escoffier nació en Villeneuve-Loubet, en la región de los Alpes Marítimos, el 28 de octubre de 1846. Desde ahí ya tiene palomita el señor, porque nació en octubre. Sí. ¿Y en qué día dijiste? El 28 de octubre, eso sí está un poquito alejado del mío, pero es de octubre. Bueno, ya nomás por eso le perdono. Del año están en octubre. Ay, sí, y los que nacemos también, ¿verdad? No, está bien, amiga. Porque eres mi amiga, lo respeto. Bueno. Dice, pero en realidad me gusta verlas sobre las... Gracias. ¿Qué? Chica. Lilia dice, pero en realidad sí, claro. Ay, no, sí, aparte doña Lilia es una de las mujeres más cultas que yo conozco. Qué barbaridad. Sí. Debería de venirse a echar chala aquí con nosotras un día. Otra. Ajá, sí. Que nos hable de sus viajes que ha hecho cuando se fue a París. Así es. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos lugares donde ha estado, entonces, uno principalmente, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que Escoffier desde chiquito decidió ser cocinero. A diferencia, por ejemplo, de Karen, que cuando vimos su historia es completamente distinta, ¿no? Lo abandonaron en la calle. Sí. Pero bueno, Escoffier tiene la fortuna de que antes que él, su tío, puso un restaurante en Niza. Él fue cocinero, y bueno, cuando ya elaboró, estuvo en varios restaurantes, y en un momento puso su restaurante, y pues teniendo esa oportunidad, él y su familia no se acercan para que justamente en este primer peldaño se acerque al tío y trabaje con él. Y uno podría pensar, ¿no? Tenía 13 años, uno podría pensar que pues que eso
lo ayudaría, porque de alguna manera su tío iba a estar como apapachándolo, ¿no? Y se iba a sentir como cobijado. Sí. Sin embargo, lejos de ser el consentido, híjoles, que a veces te exigen más. Exactamente, ¿no? Esta época te fue ponen muy la vara dura muy para alta, él, sí. Pero yo creo que de un gran aprendizaje, mucho aprendizaje, porque a él empezó en la cocina desde cero, desde abajo. Como muchos. Lava loza y así, como ¿no? muchos. Haciendo los trabajos más difíciles en la cocina, no importaba su estado de ánimo, de cansancio, de lo que fuera, él tenía que hacerlo. Lo trataba muy mal su tío, o sea, tú sabes cómo es esta cuestión. Creo que era la escuela de antes, ¿no? Ajá, de la cocina. De lo que vendría siendo como el sinónimo de la letra con sangre entra. Y donde era hiciera así. falta algo, Ajá. ahí es donde entraba. Sí. ¿No? Entonces, pero creo que eso lo formó en carácter y lo formó en entender todo lo que sucedía detrás de bambalinas para lograr. Yo creo que su tío lo sabía, porque esa era la manera, o sea, cuando tú ¡Ay, doña Liliana se unió! Bienvenida, Lili, qué milagrazo que nos visitas, bienvenida. Creo yo que si tú eres familiar de alguien y lo quieres y él quiere compartir el sueño que tú tenías, tú tienes que forjarlo. Pues hacerle la piel dura, porque tú sabes a lo que se va a enfrentar. Y aparte va de por medio, pues, el apellido. Bueno. Entonces, bueno. Entonces, ahí inició, ¿no? Eso es lo que queremos como transmitir en esta primera parte. Ese restaurante se llamaba Le Restaurant Français. Bien fácil, el restaurante francés. No se quebró la casa. Tenemos que decir que en ese momento en Francia está la Belle Époque, ¿sale? Entonces, y no solamente en Francia, no es un movimiento finalmente mundial, o por lo menos de este lado de la parte de la tierra, ¿no? Sí. Y en esos momentos hay un esplendor en cuestión de las artes, en cuestiones deportivas, en cuestión de la ciencia. Hay un como momento de paz, de relax, ¿no? De cosas bohemias, como la gente está tranquila, hay muchos intelectuales, hay dinero, ¿no? Obviamente no para todos, por supuesto, pero es una época en la que las personas... Un poco de estabilidad, vamos a decirlo, para casi todos. Ajá. Y es una época como antes de la guerra, antes de que llegue la Primera Guerra Mundial. Qué triste. Es una época en la que Francia está tomando como una importancia por todas estas esferas de las que estamos hablando, ¿no? Incluyendo la de las artes. Sí. Y las personas que acostumbraban ir a restaurantes en este momento son personas muy refinadas, cultas, que saben comer, ¿no? Desde ocupar los cubiertos y saber lo que marida, ¿no? Saber de vinos y saber lo que era una buena comida. No los podías engañar. En esos momentos la cocina está sufriendo ya transformaciones, ya lo habíamos visto, estas transformaciones que comenzaron desde Catalina de Médicis y después con Luis XIV, y luego hablamos de Carême, ¿no? Y Carême y Escoffier van a ser como dos precursores de un movimiento que se va a dar mucho después, un poquito después, que es la Nouvelle Cuisine, de la cual vamos a hablar en otro capítulo, ¿no? Ese va a estar bien bueno. Muy bueno, exactamente. Sí. Pero hacía falta justamente hablar de estos dos pilares, teníamos que poner el contexto como siempre. Y pues muy importante hablar de ellos, aparte, no podíamos saltárnoslos, ¿no? Entonces, es para que más o menos usted se vaya midiéndole el agua a los camotes, otro dicho muy mexicano. Que trabajara, por lo tanto, en una cocina o en un restaurante, fuera en servicio o fuera en la parte de la cocina, entonces era también una persona preparada. Claro. Y para poder llegar a ser un jefe de cocina o un jefe de un área, tenía que estar sumamente dedicado, haber pasado por mucho tiempo en varios procesos, en varios sectores de la cocina para ir subiendo. Y como el cliente era súper refinado, el cocinero, por lo tanto, tenía que ser un perfeccionista. Todavía era un oficio, exigente, ¿no? El tema del chef. Ajá. Así es. Pero a lo que quiero llegar es que no es este cliente de hoy, fifí,
Que no sabe ni comer, maíz paloma. que sí. no sabe comer. Que nada más es Que nada por la más moda y la porque tiene fotito dinero. para Insta. Ajá, sí. Que nada más porque tiene dinero y es el dedito así, ya lo hizo. Sí, no. En ese momento, de verdad, las personas entendían de dónde venían los productos, ¿no? Cuál era su origen, qué tanto trabajo le metía la gente del campo, ya fuera un agricultor, un granjero o alguien que pescara. ¿Y por qué valía ese producto tan caro, no? Okay. Sabían de todo lo, así no precisamente cómo se formaba una salsa, porque esa era la labor de un cocinero. No, pero sí tenía valor. Sabían decir que en esa salsa estaba lo que tenía que estar y se casaba perfectamente, ¿no? Con otras cosas. Qué miedo, ¿eh? Sí, era un cliente exigente, pero culto. Por eso digo, o sea, tenías que saber, o sea, más bien tú sabías que tenías que lograr pues lo que se pareciera más a la perfección, porque no te ibas a enfrentar a cualquier persona. Y por eso, pues Escoffier en este momento tiene que empezar desde cero. Claro. O sea, no va a llegar de pues, soy el sobrino. Ya salí de la licenciatura sí, y soy chef, me quiero que me paguen 65,000 pesos. Sabía que ibas para allá. Por eso lo dije también, ¿no? Bueno, pues este pequeño trabajo que tuvo justamente junto con su tío lo va a ayudar a empezarse a proyectar en otros restaurantes en donde, por supuesto, no va a saltar directamente a ser un chef, ¿no? Él, por ejemplo, va a saltar como primer asistente, comí, en 1863 al restaurante Cercle Masséna, ahí mismo, en Niza. De ahí va a poder cambiar a Le Frères Provençaux, igual en Niza. Y 6 meses después va a cambiarse a una tienda que ya estaba considerada como una tienda especial, dedicada a lo que eran las conservas. Esa casa se llamaba Chez Philippe y estaba muy bien posicionada, ¿no? Entonces ahí va a aprender también a hacer conservas y a mejorar su técnica y todo, ¿no? Fíjense, de 1863 a 1865, en 1865 junto a su primer paso fuera de Niza, que lo va a lanzar ya, pero como proyectil a las grandes esferas. Ya habíamos hablado previamente con Karen, ¿no? De que París se va a convertir en el punto medular de la crema y nata, ¿no? De lo que es la cultura culinaria. Y todo aquel que quisiera estar a la moda, cerrar tratos, que tuviera poder, tenía que estar culto, en París. Tenía que llegar a París, ¿no? Justamente a estos grandes restaurantes. Y bueno, 1865 él obtiene una oportunidad y llega a un restaurante llamado Petit Moulin Rouge. Ok. Ahí como ayudante de cocina. En ese momento es un restaurante elegante. Y por ejemplo, un libro que les voy a recomendar mucho, que está escrito por Almudena Villegas, lo voy a colocar dentro de las fuentes bibliográficas que ustedes pueden revisar. Este libro se lee como un libro de lectura, ¿no? No puede ser lectura y consulta, como yo los ocupo algunos, pero si a usted le gusta saber justamente de biografías de las personas, es un libro que recopila información de varios cocineros que ha habido en el mundo, en la historia del mundo, y que han revolucionado la cocina, ¿no? Entonces, habla en uno de los capítulos de Auguste Escoffier. Súper. Entonces, Almudena, en las palabras de Almudena Villegas, ella describe el Petit Moulin Rouge como un lugar que tenía jardines, árboles, comedores privados que llegaban a ser hasta 30, en donde, por supuesto, se lograban esconder parejitas, amantes, para que no fueran vistos por la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y fueran a empezar un chisme por ahí que a lo mejor sí fueran a caer en desgracia por andar demás, ¿no? por andar tocándose donde no debían. Y había 2 comedores en la parte principal, todos llenos de cristal por todos lados, ¿no? Entonces, como que la parte visible eran los comedores grandes de la sala principal, pero había hasta 30 diferentes microlugares donde podían al mismo tiempo estar comiendo personas que querían como mucho más privacidad. Sí, más no intimidad. Necesariamente, pues estos que yo te comento, pero a lo mejor sí cerrando negocios, o porque eran personas también como pues que les gustaba estar solos sin que la gente los estuviera viendo comer. Exacto, ¿no? Viviendo su experiencia culinaria. O qué nos importa, ¿no? Así les gustaba. Ahí, por ejemplo, atendió al príncipe de Gales. Pues Eduardo claro, él no iba a estar en un comedor abierto. Quien después se convertirá en rey, ¿no? Incluso tiempo después, mucho tiempo después, muchos años después,
le va a tocar hacer su comida de coronación. Y él se la va... Y se la van a cancelar porque va a tener unos problemas ahí y hasta meses después tuvo que volverla a rehacer, ¿no? Válgame el cielo. Pero ya estando con Ritz, que es otra sí, historia. no, esa es otra historia. Así es. Sí parece telenovela, ¿eh? Así es. Y bueno, Eduardo VII cenaba con Gambetta, que fue jefe de Estado de Francia, y otros políticos, personajes de alta sociedad, actrices, cantantes, diplomáticos, artistas y demás personajes célebres de ese momento de Francia. Uh-huh. Y bueno, estas cenas o comidas debían salir perfectas. Por supuesto. Imagínense la altura de las personas a las que les y aparte servía. Ya él traía un tema con una vara alta, porque antes de él estuvo Karen. Uh-huh. Entonces, pues ya saben cómo era Karen. Sí. Y pues él tenía que quedar bien. Si no sabe de quién estamos hablando, póngale póngale pausa. Ajá. Espérese a que se acabe el en vivo. Sí, no pausa. Ay, ¿cómo le pongo? Siguen hablando. Ajá, sí. No se callan, ¿qué pasa? Sí. Deje que se acabe el en vivo y corra a nuestra lista de episodios y ahí está el de Karen, para que sepa de qué estamos hablando. Así es. Y bueno, entonces imagínese, ya tenía la vara alta con Karen, pues él tenía que hacer lo suyo. Recuerden también que hablamos un poquito de justamente cómo ellos estaban ya desde que iniciaron su trabajo en La Pasión de Dodin Buffon, uh-huh. La de, ¿cómo se llama? El sabor de la vida. De la vida, uh-huh. ¿no? Que hablamos en una parte uh-huh. en donde ya están hablando esos personajes de los dos, sí. ¿no? Y están apenas hablando cuando están iniciando, cuando él justamente está llegando a París. Sí, de hecho, están leyendo el periódico y dice, un tal Escoffier. Un tal Escoffier. Sí. Ajá, como si fuera cualquier cosa. Sí. Hola, Chivis y Helio, buenas noches. Qué milagrazo que nos honran con su presencia. Gracias por conectarse. Me gusta, claro que sí. Sí, claro que sí, y bienvenidos. Un saludo allá hasta Morelia. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que Karen incluso hacía réplicas arquitectónicas? Ay, eso a mí cómo me vuela la cabeza. Pues cuando me enseñaste las imágenes, de verdad parecía un arquitecto dibujando maquetas. Y era comida, exactamente. ¿No? Entonces, sí te vuela la cabeza. Entonces imagínense el grado de perfección. Ese nivel, claro, ¿no? Sí, o sea, no solamente la comida y la bebida tenía que ser espectacular, el espacio en donde era servido y atendidos, ¿no? Y también, por supuesto, el entretenimiento, o sea, lo que iba a haber como adicional. Entonces, pues por ahí iban pasando toda la crema innata de todo, no solamente de Francia, ¿no? Sino de toda Europa. Uh-huh. Y pues eso era un peso muy alto. Vamos a ver hasta qué peso tuvo justamente Escoffier en sus manos, ¿no? Uh-huh. Y esto apenas comienza. Sí. Bueno. En 1886, desgraciadamente, bueno, no, todavía no. En ese momento, decídete, pues no es algo tampoco tan nice, ¿no? Para uh-huh. las naciones. Tiene que cumplir con su servicio militar y pues ahí no es nomás que te salga la bola y que vayas nada más a marchar, ¿no? Ahí sí tenían que enlistarse, ir a hacer ejercicios de guerra y prepararse, ¿no? Esto lo va a hacer que tenga que cambiar de París, tiene que dejar su trabajo en este lugar esplendoroso uh-huh. y de ahí se mueve a Villefranche-sur-Mer. Uh-huh. Y después ya regresa, ¿no? Entonces tiene como que pausar tantito. ¿Cuánto tiempo fue? ¿2 años? Un año y cachito, hasta donde recuerdo, ¿sale? Okay. Pero regresando a París, lo invita el conde de Nantes, que era el bastardo de Jorge IV. Me encanta, ¿no? El bastardo. Para que vaya a su corte a trabajar y pues en esos momentos como él va regresando, pues dice, sí, claro que sí, ¿no? Sí, lo que caiga es chamba. Entonces se va a Rusia. Híjole, yo sí la pensaba hasta. Y de nuevo, pues regresa, ¿no? Al Petit Moulin Rouge. Uh-huh. Pero esta segunda vez que va entrando, esta vez va a llegar ya como encargado de salsas, ¿no? Sí. O como chef, ya traigo más experiencia, ¿cómo ve? Ahora, ahí les va. Para tú poder ser un sommelier, uh-huh. o en este caso el encargado de las salsas dentro de una cocina, uh-huh. suena fácil porque uno se imagina que, y no quiero decir que sea cualquier cosa,
pues, ¿qué vas a hacer? Un molcajete y vas a hacer tu guacamole, ¿no? Sí, claro, tiene su chiste, tiene su maña, tiene su técnica. No, hija, pero estás hablando de salsas francesas. Sí, complejas. No de la manches, época, ¿no? Donde venimos ya desde esta cuestión de la cocina clásica francesa. No, que saben que son es que aparte esas cosas son o sea, llevan mucho tiempo a hacer las reducciones, los fondos, exacto, exacto, yo me acuerdo de tus clases en cocina, válgame el cielo. Y ese caldo, 4 horas para hacer ese caldo. 10 horas, sí. Entonces, justo, él va a tener a cargo la confección de los fondos que son parte de, o la base de esas salsas, ¿no? Y para poder ser un salsero, no es el que baila salsa. No. Te iba a decir, para hacer un salsero. Bien colombiano, ¿no? Así, ándale, parce. No. Sino que es una persona culta, sabia, que sabe maridar alimentos, que sabe qué combina con qué, que conoce de hierbas y no estas hierbas que usted está pensando, ¿no? Son de hierbas y especias que se utilizan en la cocina, a veces muy incluso finas, muy efímeras, muy sutiles, muy delicadas. Muy delicadas. Y que él debe saber cómo confeccionarlas, cómo atrapar esos aromas y cómo prepararlas y que le ayuden, ¿no? A hacer lucir justamente los platillos, porque las salsas van a ser como lo que viste, todo lo demás. Sí. Entonces, no se le podía dar este puesto a cualquiera en ninguno de estos restaurantes, y menos siendo un restaurante de tan alta categoría, ¿no? Entonces, llegar de regreso como el jefe de salsas es ya un paso importantísimo en su carrera. ¿Sale? Bueno, durante la Exposición Universal de 1867, eso fue un poquito antes, atendió al emir Abd el-Kader, antiguo enemigo de Francia. Curiosamente, después de capturarlo y arrestarlo, al liberarlo, él no se regresa a su país, se queda en Francia. Ahí se queda porque ama la cultura francesa. No, imagínate, para comer yo imagino, ni más aquí me quedo. Justo fue atendido por Escoffier en el pabellón chino con un menú que contenía Chateau d'Yquem y una champán perfumada con frutos del bosque que eran frescos, ¿no? Entonces, algo que justamente hice una pausa y dije, pues vamos a ver en cuánto está el Chateau d'Yquem, ¿no? Sí, nomás para darnos un quemón. Desde que estudié enología, yo sabía que ese vinito era una cosa muy especial que no cualquiera podía beber, ¿no? Y que no la ibas a encontrar en cualquier parte, correcto, tampoco. ¿no? Pero bueno, ya revisando justamente ahí googleando, encontré que el Chateau d'Yquem es, por supuesto, si no lo sabes, se lo platico, es una de las marcas más prestigiosas de la región de Sauternes, por supuesto que tiene una apelación de origen controlado, ya hablamos de ello, sí, ¿no? En el episodio pasado. Denominación de origen. Y es un vino dulce, licoroso, blanco. Ya hablaré de este tipo de vinos, no quise meter más porque no nos da la vida así. No, y aparte es muy interesante estudiarlos, ¿no? Pero hablaré de ellos en otro capítulo, próximamente, ya lo estoy trabajando. Y una botella de 750 mililitros, porque ayer lo busqué, ¿no? Ayer, una botella del 2021 de esta casa, Chateau d'Yquem, costaba, ¿no? Porque ya no sé cuánto cuesta hoy, yo creo que más o menos. Bueno, supongamos que está el mismo precio hoy. Exactamente, cuesta 9,204 pesos, con 17 centavos. Lo que trae usted de cambio en el coche. Así claro es, que sí. ¿no? Entonces, estamos hablando que, pues, para redondearle, 9,000 pesotes con una botellita. Y obviamente estas personas normalmente no solían servirse nada más una copita. O si se la servían, pues obviamente el vino, usted sabe que le cuesta más caro por copeo que por supuesto, es actual, por botella. ¿no? Eso es actual. Sí, entonces, claro. Antes era la botella. ¿Sí? No, y si llevas que 4 o 6 personas, una botella no te alcanza. Es correcto. Entonces, pues váyale midiendo el agua a los camotes. Esto solo es la ¿Quiere usted impresionar a su esposa del próximo año en el 14 de febrero? Cómprele una botellita de esas. Así es, correcto. ¿No? Entonces, nomás no se la vaya a tomar como si estuviera tomando pulque. O sea, no, y no por demeritar el pulque, o sea, me refiero a que no se vaya usted así a empinar una y otra y otra. Ese tipo de vinos es muy dulce Ese tipo de vinos se toman despacito, se platican. Se maridan. Exactamente, sí. ¿No? Bueno, ya hablaremos en otro episodio. En esta época glamorosa, hay un episodio ya cuando empieza justamente como a cambiar las cosas y llega la guerra franco-prusiana. Es una guerra que
va a ser como muy fea para Francia. Sí, se le va a ir ahí ¿no? todo. Y obviamente, después de hacer su servicio militar, ¿no? Es llamado a servir al ejército. Entonces tiene que dejar de nuevo la chamba y pues se va a servir a su país. No, y sin saber si va a regresar, Va a estar porque... como 5 meses de soldado. Pero por fortuna, la No le Sociedad pasó. de Cocineros de París pasó una lista de nombres al cuartel general. Ajá, y me lo regresas inmediatamente. No, ¿qué crees? Que pasó la lista y chismeó. Ajá. ¿Cuáles de los que estaban enlistados eran los de los mejores cocineros que tenía en ese momento París? Ajá. Y entonces lo mandan llamar del cuartel general para que ahora sirva atendiendo a los soldados de alto rango, pero en la cocina. Ay, qué suerte. ¿No? Y así de, me salvé. Ay, ahorita te voy a platicar. Uy. ¿no? Y bueno, entonces él le va a tocar servir en el cuartel general de Napoleón III. Y luego lo van a llamar a la infantería argelina. Luego va a ir al primer regimiento de turcos. Después a la segunda división del cuartel general, donde atendió a los militares de más alto rango, ¿no? Y estando atendiendo estos asuntos, estalla la batalla de Chalon. De ahí tuvieron que salir, ahora sí que sin agarrar su suéter, amiga. Sí, amiga, ¡Corre! con lo que traes puesto. Sálvate tú, así. Sálvate Y él tú. lo que hizo fue agarrar un pedazo de carne que había Ajá. de buey, Ajá. unas cuantas latas y salió corriendo. Ok. Ese día logró para la cena, para estos personajes, servir sardinas en aceite, salchichas, huevos escalfados, una ensalada de papas y asado de buey. Ok. ¿Sale? Bueno, algo que justamente va a aprender en la guerra es a ser como muy creativo, a improvisar y a ser espontáneo. Porque obviamente la hechura de lo que hacían los restaurantes, pues estaba todavía trabajando ahí, ¿no? Y aunque lo tenía que hacer rápido y eficiente, pues no es lo mismo estando en la guerra en donde tienes que correr y donde tienes que usar lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, pues resulta que al día siguiente salen todos corriendo, huyendo, ¿no? Los del justamente el cuartel. Sí. Y después en la batalla de Metz van a viajar hacia Verdún. El menú fue el recalentado el día anterior de la carne que sobró del Ok. asado de buey, esta vez con papas fritas. Ese fue justamente la cena, ¿no? Perdón, voy a hacer un paréntesis, amiga. Hay una película que se llama Auguste Escoffier, el primer chef moderno. Ajá. Bueno, creo que es un documental. No la he visto. Yo creo que la voy a buscar, amiga, y si lo voy a buscar y si lo encuentro, lo vemos Para para hacer la reseñarla, reseña. sí, claro que sí, por Ajá, supuesto que sí. se ve muy ¿no? interesante. Para complementar, como lo hicimos con Julia Child. Ah, sí, claro. ¿No? ¿Cómo decir? Julia Child. Esa. Y bueno, entonces, en Metz, algo que va a recuperar, pues son sus famosas mermeladas. Entonces va a hacerse de muchas mermeladas o varias conservas de ciruela, con las cuales va a estar viajando, ¿no? Pero y te le van fijas- a servir. Pero te fijas cómo es lo que te decía ahorita del destino, ¿no? Eso le sirvió a él para poder sobrevivir en esta época. Sí. No, y después. Por eso, pero Ah. cómo las cosas te van llevando de o sea, era su destino, me queda clarísimo. Sí, claro, y ser cocinero también. Por supuesto, Por sí, sí, supuesto sí. que era su misión en la vida. Ujú. Bueno, de hecho, cuando lleva las mermeladas, él no sabe por qué, pero le da la corazonada que tiene que comprar un chorro y hacerse de muchas, y se las lleva, ¿no? Y ahí va viajando con ellas. De hecho, hagan de cuenta que en la guerra el cocinero viajaba hasta con animales, así como el arca de Noé. Llevaba con sus parejitas de animales y de ahí se surtía de leche, de huevos, De lo que de necesitaba, sí. carne, ¿no? Ujú. Hacía quesos, hacía salchichas, patés, ahumado, lo que pudieran ir sacando, ¿no? Pero pues la guerra es la guerra y inicia justamente como, pues sí, muy fancy esta cuestión, pero sobre todo en la guerra prusiana de la que estamos hablando ahorita, pues va a haber después muchas Sí, carencias, muchos problemas ¿no? y carencias, claro. Va a haber varias cosas bien interesantes, ¿no? Él va a llamar a un plato y que va a estar reseñando toda su vida posterior en las cocinas, como los famosos paté de Metz, que él los tiene que hacerse de cuando empieza la escasez, pues cualquier carne que llegara, en ese momento una parte la servía y la otra directo, órale, hacer sobre todo con menudencias y todo, esos patés, ¿no?
porque tenía que buscar la manera de alargar su vida en Anaquel para poderse también salir corriendo con todo eso y poderlo servir claro. en el campo de batalla. Y algo bien interesante es que el azúcar se termina y las mermeladas las empieza a utilizar como sustituto. Claro. ¿no? De hecho, ahorita les voy a hablar de un platillo que creó justamente en la guerra. Y era bien simpático porque pues él buscaba la manera de crear los nombres así como que pues bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya para buscarle un poquito de de felicidad al momento, menos, sí, claro. Compleja, ¿no? Y entonces va a ir pasando el tiempo y obviamente se va a ir acabando, incluso va a ir acabándose sus animales. Va a llegar un momento en que, por ejemplo, una cabra o su par de cabritas tenía, obviamente, la hembra le daba cerca de medio litro o un litro, hasta un litro de leche diaria, y con esa, pues tenía que estar viendo qué hacía, y a veces lograba hacer un arroz con leche en fin de semana, el cual endulzaba con esta mermelada de ciruela, ¿no? Y era como darle un poquito de placer a los soldados que habían estado en batalla durante esa semana, ¿no? Era como un gustito que les daba de azúcar. Incluso lo complementaba con trozos de galleta de la que hubiera, para también darle una el famoso biscuit, y pues incluso llega un momento en que ya no hay carne. Por ahí cuenta, no viene justamente en mi escrito porque es mucho lo que hay que decir, lo que pasó en la guerra, ¿no? Pero no nos vamos a detener ahí. Un día sacrifican un cerdo y se hace la fiesta en el me imagino, cuartel, claro, ¿no? Así de que van a comer un pedacito de carne del animal, y todo lo que hace con él, hace salchichas y hace un montón de cosas. No, pues a ocuparlo todo, fiesta, imagínate, ¿no? Sí. Y luego van a tener que empezar a sacrificar caballos cansados, fatigados ya por la batalla que pues sí, lo que haya, pues, enfermos o heridos, ¿no? Y incluso va a llegar un momento, porque la carne obviamente pues no va a ser la mejor. No. Aparte el animal, imagínense, todo cansado, enfermo, el con cansado no hay tanta bronca, pero el enfermo, herido de batalla, ay, pobrecito. Pues, imagínense, él buscaba la manera de cubrir esas imperfecciones y servirlas, pero tampoco va a poder con todo, ¿no? Y en un campo de batalla, pues las condiciones también higiénicas no son las mejores, ni van a tener de todo siempre, y esas carencias. Y esa falta también de cosas que pudieran alargar la vida en Anaquel van a hacer que incluso el ejército sufra una disentería en un momento, ¿no? De consumir justamente estas carnes que pues empezaban ya a echarse a perder y estaban ya pues ya su manejo pues muy deteriorado y muy sospechoso, y aparte pues empiezan a platicar una parte que es horrible, porque pues ahora los soldados no se mueren por balas, ¿no? Se mueren por enfermedad, por la disentería, ¿no? Pues propio pues de las guerras, no solamente por el tema de que te maten con un arma, sino por todo lo que te puede pasar, ¿no? Así de enfermedad. Y bueno, él comenta que una forma de mejorar estas carnes era agregar más proteína del mundo vegetal, entonces agregaba frijoles, agregaba lentejas, agregaba chícharos o lo que tuviera como leguminosa, para no hacer que no fuera tan corrioso, ¿no? Estos platillos. A veces lo que hacía es con los huesos de los animales los servía y con eso sacaba una sopa, que era lo primero que se consumía, y ya después un trozo de la carne de ese animal, ¿no? Y reciclaban todo lo que se pudiera. Si no se consumía toda la carne, eso que sobraba pues se volvía a reutilizar de otras maneras. Y pues va a llegar un momento en que incluso pues no hay más que nabos y hay que buscar todas las maneras posibles de hacer nabos para comerlos. Dice que cuando estaban cerca de, por ejemplo, un río, de un lago, pues pescaba, incluso él pescaba o cazaba animales para completar la dieta a las personas. O sea, hasta ese nivel, ¿no? Sí, súper comprometido. Sí, era un Ingrid también igual. Pues yo no sé si hubiera podido hacer eso. Pero a ti, verdad, o sea, pero tú así de, no, es que no puedo estar así, necesito hacer algo. Ajá, sí, bien preocupada. Sí, a ver de dónde saco. Pues como siempre en los trabajos, como hemos estado también dándolo todo y más para que salgan las cosas, y a veces hasta poniendo lo que es de uno y demás, así porque no quieres que... pues de hecho él cuenta que en algunos momentos los oficiales, si les llegaba por correo que sus familias les mandaran que galletas, que la botella de coñac, que el vino, que el azúcar,
los oficiales agarraban y se lo llevaban así, qué buena onda, sí. Para ver cómo se repartía claro. para los soldados, ¿no? Y bueno, el arroz que te platico lo llamó el arroz a la Lorraine, ¿no? Si no ha visto el capítulo en donde hablamos a la Lorraine, vaya, ¿no? Ahí está la mermelada involucrada y pues hay toda una historia ahí atrás que tiene que conocer. Sí. ¿Sale? Sí. Bueno, 1871 Francia se tiene que rendir. Y todos los que están ahí en campo de batalla, pues son atrapados como prisioneros de guerra. Incluso los cocineros, ¿verdad? Los prusianos se los van a llevar y los van a dejar varios días sin comer. Por ahí dicen que 3, pero pues ve tú a saber si fueron 3, ¿no? Entonces morían de hambre. Si de por sí ya su alimentación no era la mejor, súper raquítica, venían enfermos, etcétera. Pero siquiera se echaban algo a la boca y aquí nada. Aquí llegan de prisioneros, están pues ahí. A lo que quieran. Lo único bueno es que no eran tan, a pesar de ser prisioneros de guerra, no eran tan gachos con ellos. Y no darles de comer, ¿no? Tenían la libertad en algunos momentos o en algunos días de poder salir de donde los tenían acuartelados para buscar qué comer. Pues les daban chance, ¿no? Y ¡córrele! Incluso si alguien les daba trabajo, también les daban chance para que ganaran unas monedas para poder comer. Comprarse algo de comer. Y incluso la misma gente que por caridad, o sea, que los veía tan mal, muriéndose de hambre, que les daba algo, ¿no? Les regalaban cosas, pero no se crea que el mejor filete, ¿verdad? No, pues evidentemente. Y bueno, ni entonces, ellos yo creo que lo tenían. Una de las cosas que él va a descubrir ahí justamente siendo prisionero es que ellos hacen muy buen pan. Porque incluso después de 2 semanas el pan lo sellaban y ese sello decía la fecha en la que se horneaba el pan. Y él veía que el pan que a ellos les llegaba hasta 2 semanas después. Y era un pan súper duro. Y era un pan que no estaba echado a perder, no tenía hongos. Entonces él decía, wow, qué habilidad de estos panaderos y quién sabe qué artes hacen para que el pan llegue a 2 semadas, aunque esté duro. Pero está bien. Y decía una mojadita con la sopa. Él decía que era una parte muy triste que no le gustaba recordar o que recordaba con mucha tristeza porque se acordaba de cómo los compañeros se peleaban por migajas o lamían los platos, ¿sí? Del hambre. Y él intentó trabajar como cocinero en el mismo pueblo, muchas veces en Mainz, para ver si podía sacar de ahí algunas monedas. Pero pues no le daban el permiso, ¿no? Tuvo la suerte después, ahí mismo en el campo, de donde los tenían concentrados, de tener un permiso especial que llegó de parte de los directores de una empresa llamada Kursal de Wiesbaden, donde le solicitaron unirse a ellos para ser su cocinero. Y gracias a eso él se puede salir y trabajar para ellos como prisionero de guerra, en lo que él le gusta, que es cocinar. Y para evitar esto, porque este lugar él cuenta que era muy elegante, que podría haber sido un restaurante de lujo hermosísimo, pero que como era un periodo de guerra, lo que hicieron los dueños fue hacer cocina familiar, un menú que cubriera unos 3 tiempos para poder alimentar a muchas familias. Sí, claro. Y a él justamente lo contrataron, le daban comida. Eso fue lo que él lo empezó como a ayudar un poquito a sentirse mejor físicamente, e incluso también poder dar favores a esos prisioneros franceses que estaban ahí en el campo donde los tenían concentrados, y algunas veces incluso hasta escaparse y llevarles algo que comer. Entonces, algo que llama mucho la atención de Escoffier es que no es un personaje ni en la guerra ni mucho después alzado. Es un personaje muy humanista. Así lo recuerdan, así lo aplauden, y voy a cerrar justamente con eso diciéndoles, ¿no? Cómo la gente lo ubica. Pero bueno, ese es como un dato para que usted lo tenga, ¿no? Muchas veces lo dejaban salir porque era un espacio como, no estaba justo ahí en el lugar donde los tenían prisioneros, estaba un poquito alejado de la ciudad, y estaba como a un lado de un bosque. Entonces, gracias a esto que él sabía cazar, le daban chance incluso de agarrar armas, salir, cazar. Y regresarse. Y regresar con las carnes y ya destajar el animal, y con eso complementar los menús que se hacían justamente por el enemigo. Entonces, fíjate, ¿no? Y en 1871, bueno, ahí les puedo decir que cosas que cazaba, por ejemplo, o animales que cazaba, era el venado, la liebre, los perdices, las becadas, los gallos, que eran parte justamente de esas dietas, ¿no?
En 1871 se da la liberación de los presos. De los precios, claro que sí. Que no tenían precio. No. Y de ahí, ya se pueden trasladar hacia París. Uh-huh. Y en cuanto él llega a París, lo busca un coronel que conoce en la guerra, ¿no? Que se llama el Conde Waldner. Uh-huh. Él lo va a invitar a su servicio personal. Y él, pues nada tonto, dice, claro, por sí, supuesto, pues, sácame de aquí, por favor. Y se va 14 meses a trabajar con él. Uh-huh. Después regresa a Niza, a un hotel que se llama el Hotel de Luxemburgo. Y después recibe nuevamente otra oferta del Petit Moulin Rouge. Dice doña Lilia, qué calidad de hombre. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro donde sacaste saqué de muchos libros, pero este libro que les recomiendo muchísimo se llama Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía. Híjole, amiga, a ver si hoy Villegas. No se te desaparece. Aquí. No, sí, claro que no, porque ya sé dónde vives. ¿Sale? Es De todas maneras, está en fuentes bibliográficas que voy a pegar en estos días para que usted acceda, perdón, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. ¿Ese es nuevo o tienes mucho que no lo escucho? O sea, ¿sí lo puedo encontrar en la tiendita del carrito? Sí, pero estos, hablando de ediciones, sí, no es tan viejo, ahorita te digo qué ediciones, porque no me acuerdo, ahí sí te miento, ¿no? No, pero no importa la edición, pero o sea, sí simplemente quiero saber que sí lo encuentro en la tienda del carrito. Sí lo encuentras. Oye, por cierto, la semana que entra, 2015. La semana que entra es el evento que se hace cada año en el Centro de Congresos, la feria de donde está el señor librero siempre, allá arriba en el Centro de Congresos. ¿Feria del libro? No. Es Sálvate tú. No. Por eso te vas. Sí, ¿verdad? Sí. No, no, es el miércoles. Es creo que martes, miércoles y jueves. Es Expo Proveedores. Ya le metimos el gol aquí. No, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que seguramente va a venir el señor librero. No, yo me voy a esconder, amiga. Sí, si ¿no quieres ir a darte una vuelta a ver qué trae de nuevo? Vamos. Sí, vamos. A ver por eso me andas diciendo. Es que yo a mí sí me pica saber qué trae nuevo. Sí, trae capaz que trae libros. Uno de estos y ya ves que nos los deja a buen precio. Vayan. Si son de aquí de Querétaro y si están cerquita, vengan a conocer al señor librero, sí. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé, amiga? Que regresa al Petit Moulin Rouge. Pero esta vez como jefe de cocina. Claro que sí. O sea, siempre que se va, sí. No, sí, es algo que... A ver, dígame su currículum. Pues yo le sé hacer desde pasto así, hasta... Pasto al ajo. Pasto al ajo. Pasto grillado al ajo. Todavía grillado, ¿no? Sí. Bueno. Ajá. Y se queda hasta 1878. Bueno, ahí les va. Uh-huh. Es en ese momento, cuando ya él es el jefe de cocina, que va a empezar esta cuestión creativa, porque ya pasó ya pasó la guerra, ¿no? Sí. Que es lo más difícil. Y si pudo hacer algo en esas circunstancias, platos. Imagínate con lo demás, claro, por supuesto. A él se le reconoce mucho por uno, el Melba, los duraznos Melba, pero ya hablaré en un momento más de ellos, ¿no? Pero va a crear muchísimos más. O sea, son tantos que es imposible leerlos todos en un solo programa, ¿no? Pero ahí les van algunos. En estos momentos, ahí va a inventar la suprema de pollo George Sand, los corazones de alcachofa Giralda, las colas de langosta la indiana, los pollitos de primavera Elizabeth la bella Bouquetier y soufflés Montmorency. ¿Sale? Los nombres me encantan. Sí. Después de eso, va a tener una oportunidad muy fuerte de ir a Montecarlo. Y ahí va a ser director del restaurante del Gran Hotel de Montecarlo, donde va a conocer al que va a ser su dupla perfecta, ¿no? Sí. Que es el señor César Ritz. Su compita, exactamente, sí. ¿no? Y cuando estaba leyendo, dice, sí, claro, es como la dupla Viri Ingrid. Ándale, sí. Algo así. ¿No? Como turismo o gastronomía. Ándale. Y desde aquellos días hasta su muerte, jamás van a dejar de ser amigos. No, se hacen súper Y aparte estaban bien locos, entonces uno estaba loco en la cocina y el otro en la hotelería. Sí. Entonces van a ser geniales, los dos cuando se juntan ya y se independizan, es como una bomba explosiva.
es como el grupo Pink Floyd, así. No, sí. Muchos genios en un solo lugar. Sí. Está cañón, ¿no? Creando el de al otro lado de la... ¿Cómo se llama el disco este que tiene los colores así encontrados con el triángulo? Sí, al otro... Del otro lado de la luna. Ajá, así sí. es, ¿no? Y bueno, van a ser inseparables desde ese momento, calcetín y zapato, claro que sí. Uña y mugre, claro que ¿sale? sí. Y obviamente van a lograr cosas maravillosas. Uh-huh. El Gran Hotel de Montecarlo era un punto de reunión de la alta sociedad europea, americana y rusa. Y lo frecuentaban desde Chamberlain a Bismarck, los grandes duques de Rusia, el príncipe de Gales y otros personajes de la época de la Europa aristocrática. Sí. Los platos que más éxito tuvieron fueron el caviar con blinis, obviamente, ¿no? Al tener público ruso, pues debían de tener cosas rusas también claro. en los platillos. Los velutes de cangrejos y langosta, los cocos de casafina, las crepes, los timbales de cola de langostinos, los gelés de pechugas de ave, de capón, de pularda, de faisán y los mousses para postres con cerezas, vainilla, fresas, ¿no? El biscuit glacé. Y también eran regados, por ejemplo, con foie, con gelatinas, champañas, chartreuse y por supuesto siempre servidos al final de los tiempos con un maravilloso café o surtidos de café y galletitas. Ya, por favor. Pastitas ya me dio mucha hambre. Así que dices, wow, no, aparte es así como de... estamos en la Belle Époque. Sí, pero aparte, o sea, es que todo es la comida, ese lugar, es toda la experiencia que se generaba. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, él, por su trabajo, por el lugar en donde estaba y los personajes que obviamente, pues, entraban a estos lugares, pero también por su personalidad, se va a convertir no solamente en un gran cocinero, mucha gente lo va a buscar y él va a tener muchos detalles con ellos, de hecho va a ser como que los enganche y se van a convertir en sus amigos, van a ser como hasta compadres, muchos de ellos, ¿no? Aquí nos cuenta, por ejemplo, que fue testigo de un amorío que hubo entre la bailarina húngara Katinka y el príncipe ruso Kochubey, ¿no? Y bueno, él se entera en algún momento que ama los mariscos la bailarina y ellos eran clientes frecuentes del Gran Hotel. Sí. Y entonces, pero escucha que no le gusta ensuciarse los dedos quitando las carcasas de los mariscos. Y entonces él decide hacer un detalle por la bailarina y porque por supuesto uno de sus clientes frecuentes era él, ¿no? El príncipe. Y lo que decide hacer es un mousse de merluza con gambas, al cual llamó el sueño de Katinka. Ah, ok. ¿No? Ajá. Y entonces lo presenta en una cena y todavía se lo presenta a ella. He confeccionado un plato ligero, tratando de repetir en él los pasos aéreos de vuestro baile. Por eso el mousse, claro. Entonces, era una manera, la cocina, es lo que hemos dicho, ¿no? La cocina es como un arte. Sí. Es una... No es como, amiga, es un arte. Diplomática de llegar a las personas, llena su corazón, su espíritu, su nostalgia, sus sueños, ¿no? Y puedes representar con la comida cualquier cosa. Yo ni diría muchas, yo diría cualquiera. Sí, cualquiera, exactamente. No, entonces fíjense, para él, en esta época de Montecarlo y Lucerna, hubo una enorme cantidad de creaciones de platos para Escoffier, porque no tenía límite de presupuesto. Al atender personas de esta gama, a él no le iban a decir, no, espérate, tienes solo 5 pesos para nos salimos del presupuesto de este mes, señor Escoffier, no se puede. Y aparte estaba obligado por el medio a estar creando nuevas cosas con los nombres de los personajes que iban llegando para atenderlos. Sí. Y aparte inspirarse justamente en lo que hacían, en lo que decían, en cómo se vestían, con quién andaban, etc. Oye, ¿y él los veía o mandaba a los meseros así? No, él muchas veces incluso él los atendía personalmente para saber. Lo cocinaba personalmente. No, pero me refiero para conocer la personalidad o los gustos de los clientes. ¿Él lo investigaba o mandaba sus...? Incluso te digo que se iba haciendo amigo de ellos. Ah, ok. Es típica persona que siempre iba 2 pasos más allá de lo que se esperaba. No da paso sin guarache, sí. Así decimos en México, ¿no? No, estas personas que, o sea, saben lo que tienen que hacer, lo hacen, pero aparte siempre dan el 200%, ¿sí?
por eso siempre te sorprenden, porque no es solamente que lleguen a la excelencia, sino que dan ese extra, exactamente. Un giro, revolucionan todo lo que tocan y lo que piensan, ¿no? Entonces, fíjense, estando en Monte Carlo, pues, y con este glamour, y con esta fuente ilimitada de recursos y de alimentos y de bebidas que están llegando, y siendo la Belle Époque, pues van a nacer muchísimos platillos como los siguientes. Pues obviamente no está, o sea, pues claro, ¿no? Ajá. Y estos van dedicados justamente a mis papás, a Lilia y a Roberto, que tuvieron esa fortuna de estar en el Gran Hotel, conocer el Hermitage, estar en el Hotel de París, ¿no? Y seguramente pues los nombres les van a ser como muy familiares, ¿no? Entre ellos estaba el timbal Grimaldi, los filetes de lenguado Walenska, los filetes de lenguada La Florentina, la pularda Monte Carlo, la pularda con ravioles de Garibaldi, el pollo salteado a la Florentina y las codornices Richelieu, Carmen o Chevalier Lombard y las fresias Mireille, entre otros. Una de las cosas que va a lograr ya cuando siendo una persona un poco mayor, un poquito antes de retirarse, toda la vida quiso escribir y compartir todo eso que iba creando. Pero de hecho sí fue escritor, ¿no? Sí, pero hasta el final. Desarrolló. Ajá. Hasta el final. Y por ayuda de sus asistentes, porque si no, no lo hubiera logrado con tanto trabajo que tenía. Y justamente en Le Guide Culinaire, que es uno de los títulos de sus libros, es el primero que sale, pues hay más de 5,000 recetas. Válgame que él el sirvió cielo. en todos estos lugares en donde estuvo. Ahí estará el pasto con grill. Pasto al grill. Pasto grillado al ajo. Grillado al ajo. Ahí estará en ese libro. Hay que buscarlo. En Lucerna, por ejemplo, dio de comer a la emperatriz Eugenia, al príncipe Fuad, que después fue rey de Egipto, al expresidente francés Thiers y Marajá de Baroda, al conde de Fontalba, al embajador portugués de Suiza, entre un etcétera largo de personajes que fueron danzando pues por todos los lugares en donde él estuvo. ¿Sale? Bueno, entonces después va a dirigir las cocinas, entre otras cosas. Ya les voy a empezar a decir como todo hacia los lugares en donde fue, porque ya son las 8:57. Sí, amiga, ya nos queda muy poquito tiempo. Y va a dirigir las cocinas del emperador de Alemania, Guillermo II, quien lo va a llamar a sus cocinas. Le va a preguntar incluso, ¿cómo podré yo retribuirlo si usted viene a mi corte? Y él contesta, quiero la Alsacia y la Lorena, ¿no? Dos regiones que en ese momento habían sido anexadas justamente al enemigo. Sí. Él se ríe, le cae súper bien por pedirle eso. Por tener protocolo y diplomacia para decirlo, pero por decir lo que dijo. Sí, claro. ¿No? Y aparte de llamarlo justamente a sus cocinas y entrar y formarse con él, le va a decir, es usted el emperador de los cocineros. ¿Sí? Y por si fuera poco, es premonitorio, porque tiempo después de la guerra, de la primera guerra, de nuevo Lorena y Alsacia vuelven a regresar a Francia. Entonces es así como un hecho que está súper escrito en los libros. ¿Sale? Bueno, en 1892 fue encargado de la apertura del Savoy. Todo el mundo, bueno, al menos si eres estudiante de gastronomía, claro, sabes y también qué es el Savoy, y de hotelería también. Claro que sí. Bueno, pues ahí su mejor amigo César Rizzo, uno de sus mejores amigos, va a ser invitado a ser el director del Hotel Savoy en Londres. Y por supuesto, pues obviamente, no sé cómo lo llamó, amiga, porque no podría decir que fue un WhatsApp, ¿no? No. Pero a lo mejor le mandó una paloma, una paloma, amiga, con un mensajito. Oye, vente, te necesitamos. Déjate caer. Aquí hay un relajo, ¿no? Sí. Final de cuentas, Inglaterra, no es Francia, entonces necesitamos de tu apoyo para abrir el restaurante. Y lo anima a irse, y pues él dice, sí, claro que pues le entro, sí voy. Con esta firma de Savoy van a hacer muchísimas cosas, muchas, pero si sigo hablando de todo eso, pues no termino. Entonces, hay un episodio bien interesante porque pues ellos llegan esperando que todo esté bien, y es un relajo la cocina y no hay ni dónde servir. Siempre hay que llegar a poner orden, amiga. Pero justo el día de la inauguración, y entonces como él va haciendo amigos a través de su vida, va a tener amigos en Inglaterra que le van a echarle ayudar, mano. Y le van a prestar todo para que él pueda abrir. Sí. Y ese mismo día ya después se va y o al día siguiente va y compra la vajilla, y compra todo lo que necesita para poder ya abrir bien.
¿no? Y relaciones, amiga, siempre hemos dicho relaciones. Bueno, entonces, en Londres, en esos momentos, casi nadie salía a los restaurantes a comer, porque pues no eran así como glamorosos como en Francia. Mira, es que tampoco Londres, muy pocos, no voy a decir que nunca porque no es cierto. Tuvimos un episodio ya del breakfast, del English breakfast. Ajá. Pero Londres o Inglaterra, pues, muy poco se ha conocido por tener una cocina tan elaborada como la francesa. Gracias, ¿no? amiga, gracias, Sí. exactamente. Y justamente tienen ese es uno de los grandes temas que hay que resolver, porque ellos van a inaugurar el Savoy en Londres. Uh-huh. Y tienen que hacer que sea un negocio, ¿no? Sí. Y entonces Ritz, bien ingenioso, empieza a estudiar a las mujeres. Y entonces se da cuenta que las mujeres de la época, las mujeres que eran esposas de los hombres ricos, no iban a restaurantes. Uh-huh. Porque mujer que iba a restaurante era una mujer que era comparada con alguien de la calle, sí, de malos pasos, uh-huh, ¿no? Entonces, o que era una mujer así como que andaba en dudosas, quién sabe, esferas, y era una actriz de o dudosa una procedencia, o alguien, sí. De la farándula, ajá, ¿no? Sí. Que tampoco eran muy bien vistas entre ellas. Las faranduleras no. Incluso estas actrices o estas cantantes buscaban muchos lugares en donde la luz les favoreciera, es decir, una luz tenue, en donde no se les dejara ver la cara así toda palucha y que se les pararan los cabellos. Es más, cuenta por ahí, hay un dicho que dice que la mejor luz para una mujer es la luz de las velas. Así es. Así que de ahora en adelante, amiga, vamos a poner velas en toda la casa. Aquí, oigan, vamos a estar a oscuras, ¿eh? Les avisamos. Pero muy bohemia, ¿no? La noche así con pura velita. Mira, te vas a poner acaramelada, te voy a decir, no, por ahí. No, ¿qué pasa? Vas a tener que llamarle a tu esposo. Ya me vas a, ¿cómo se llama? A poner aquí en evidencia, maldita sea. Todavía no son ni las 10 y ya me estás diciendo esas cosas. Y bueno, entonces, fíjense, Ritz, ahora dice, yo tengo que hacer algo con eso. Y entonces crea una iluminación especial en el Savoy para poder controlar esa cuestión tenue de los focos, que va a hacer inmediatamente que las mujeres comiencen a ir al restaurante a comer. Ahí me vio más guapa. Sí. Y va a lograr justamente que este público comience a ir a los restaurantes. Ya sin miedo, ¿no? A que se vean mal por el tema de la luz. Y en unos meses el Savoy se convierte en un éxito. En un éxito. En un éxito en donde la crema innata ahora de Inglaterra tiene que ir sí o sí al Savoy a cerrar negocios, a estar como al mismo nivel de todas las personas que tenían dinero y que eran nobles. Dice Ere, como el cuarto de Tita, mucha vela y el amor. Es correcto. Algo así. ¿Por qué crees que hicieron esa escena así? Sí, así es. Bueno. ¿Cuándo se celebró la boda de la hermana del duque de Orleans? Es algo bien interesante porque obviamente al ponerse en moda el Savoy, todo el mundo quería estar en el Savoy, ¿sale? Y sobre todo estando ahí en Londres, que era pues como el único lugar, ¿no? Entonces hay que ir ahí. Y entonces ahí se va a casar el duque de Orleans con la princesa Hélène, que es el duque de Aosta, ¿sale? Imagínense, era un súper acontecimiento que estaba sucediendo. Pero ese mismo día había como un lugar para que atendía a ellos, los personajes de la boda, los que estaban casados, más los invitados de honor de ellos, que por supuesto al ellos ser príncipes, pues también eran príncipes. Sí, claro, no era cualquier hijo todo, de vecino, sí. O sea, había princesas, príncipes, duques, duquesas, ¿no? Y ese era un salón. Luego tenían los invitados que no eran los primeros, ¿no? Pero que seguían siendo nobles. Sí. Entonces esos estaban en otro Ladies, salón lords, con un menú distinto. ¿Sale? Okay. Y aparte ese mismo día, ¿por qué no? El distinguido Cornish Club había organizado un banquete para 50 de sus miembros, que era la crema innata de Inglaterra. ¿Sale? Y el club era presidido por el príncipe de Gales. Entonces no podían decir que no. No. ¿Sale?
Y entonces había 3 banquetes al mismo simultáneos, tiempo, con distintos menús en el Savoy, atendidos por Ritz y Escoffier. Vueltos locos. Imagínense el tema la logística, estrés, claro. Eso es lo que empieza justamente a dejar en el mapa como unos excelentes organizadores de eventos. O sea, son personas que en ese momento van a empezar a romper todo tipo de paradigmas. Sí, claro, por supuesto. Y los van a, por supuesto, empezar a buscar para todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces... y todavía no hemos terminado, no, pero yo creo que aquí nos vamos a quedar, amiga. No, espérame. No, sigue pues, pero no, o sea, espérate. No vamos a yo creo que no vas a acabar con toda la vida. En el Savoy estuvo 7 años, desde 1890 hasta 1897, y además participó en la apertura del Gran Hotel en Roma, de la misma cadena de Savoy. Sí. Donde incluso los italianos no querían saber de los franceses. Es que es como lo que platicábamos en el otro episodio con tu padre, de estas rencillas que hay siempre entre países, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, pues él ahí empieza como a ver qué puede hacer, y entonces Escoffier empieza a definir brigadas, y dice, no, vamos a darle chamba a los italianos. La mitad de italianos, la mitad de franceses. Pongo un jefe que yo he estado entrenando, y la libramos. Y fue un éxito. Sí, claro. ¿No? Fue un éxito. Entonces, empieza a aparecer este Escoffier también como maestro. Empieza a aparecer como un personaje que no solamente organiza, que organiza su cocina, que tiene brigadas, puestos especiales, sino que también entiende que tiene que ir enseñando a otras personas para colocarlos en puestas clave en otros lugares. Empieza a reformar recetas que a él se le hacían como ya demasiado complejas, complicadas, en desuso. Las empieza como a sustituir algunas cosas técnicas, como lo empezaba a hacer Carême, que ya hablamos de eso. Por eso son 2 precursores de esta Nouvelle Cuisine, de hacerla más sencilla, no menos, no estamos hablando que con menos peso o menos importancia. No, pero más manejable. Y más actualizadas a su época, ¿no? Y entonces, pues imagínense, se está creando ahora otro nuevo lugar de crema y nata, pero ahora para los italianos, ¿no? Y bueno, en ese momento, como empiezan a abrir aquí y allá, así, pues están llevando la cocina francesa a otros puntos de Europa, ¿no? Del mundo. Tiempo después va a estar justo en Estados Unidos. Sí, se va para allá. Otros banquetes, ¿no? Pero aquí... les voy a platicar. Fue justo en el Savoy que crea el melocotón Melba. Va a estar inspirado en Nelly Melba. Nelly Melba era una cantante de ópera que nació en Australia y era justamente de Melbourne. De ahí su sobrenombre Melba. Entonces él se inspira en ella, y fíjense, en honor al cisne mítico que aparece en el primer acto de la ópera, le presenta unos melocotones sobre una cama de helado de vainilla con frambuesas hechas puré. Todo ello cubierto con hilos de caramelo dentro de un recipiente de plata, como si fuera el nido que ubicaba en el interior de un gran cisne esculpido en el hielo. Me lo estoy imaginando así, claro. Presenta, ¿no? Y es otra vez esta cuestión de crear algo personalizado a un personaje célebre pensado solo para él, inmortalizando un suceso o un apellido o algo especial de esa persona. Y pues obviamente fue crea un éxito. Contacto, sí, claro, es un éxito que pues hoy se sigue reproduciendo. Obviamente ya súper prostituido, ¿no? Porque ya no se usan los melocotones frescos y no se dejan reposar con azúcar, ya no se sirve con los hilos de caramelo, ya no es un puré de frambuesa, a veces agarran mermelada, ¿no? El helado ya no está hecho a mano, sino de bote, obviamente, ¿no? Pero si usted vuelve a recrear este postre como era, imagínense. No, es delicia, ¿no? Claro. Y ya me lo estoy yo también saboreando. Sí, cómo no. Bueno, después del Savoy van a tener por ahí unas rencillas Ritz con el dueño, y es el momento en el que agarro mis chivas y vámonos. Y obviamente Escoffier se va con él porque es súper cuate, ¿no? Sí. Y es cuando se van a animar a poner justamente el Carlton.
y van a empezar como a aparecer varios Carlton. Hoy la famosísima cadena Ritz-Carlton, ¿no? De ahí toma justamente su nombre. Que no vamos a entrar justamente mucho en detalles. Ese lo podemos dejar para otro episodio. Sí, porque es súper interesante. Está bien interesante. ¿no? Pero es justo en la cadena de los Ritz cuando él ya después se va a jubilar hasta 1921, fíjense, manches, ¿no? Obviamente, en esa otra cadena va a crear otra serie de platos, va a conocer otros personajes, ¿sí? Y para 1920, un año antes de que él se jubile, va a ser condecorado 2 veces por la Legión de Honor. Ok. Por ser el embajador de la cocina francesa. No, pues sí, bien merecido. Más importante. La verdad. Hasta esos momentos. Sí. Nada más como comentarios generales, les comparto que sus obras de referencia son Le Guide Culinaire, del cual ya hablé, que fue apoyado por Phileas Gilbert y Émile Fettu en 1903. Ellos mismos lo ayudan a producir Le Livre des Menus en 1912. Y también crea, por ejemplo, entre otros, son muchos, Le Riz, La Cuisine, la Mémoire Culinaire, y también Mi Cocina. Mi Cocina es todo un clásico que está aquí atrás. Ya sabía que ibas a decirlo. Y justamente de ese hablaremos en otro episodio, ¿no? Sí. Para hacer, pues ya le conté el melocotón belga, cómo se hacía, ¿sí? Y durante la dirección del Ritz-Carlton, inventó el capón Santa Alianza, las ninfas auroras, que son ancas de rana. Junto con César Ritz crearon la primera cadena de hoteles de lujo que hubo en el mundo. Sí, de hecho, César Ritz es considerado el padre de la hotelería moderna. Algo también que dejó sin palabras a los cocineros del momento es que un día se les ocurre crear una cena simultánea en 37 Ritz del mundo. Llamado la cena de Epicuro, y lo logran. ¡Wow! Sí, es impresionante. No, wow. Es como sin internet, sin WhatsApp. Sin teléfono, ¿no? Sí, básicamente, o sea, era un voladero de palomas. ¿Qué haces allá? ¿Cómo va todo? Pues no, es un voladero de palomas chocando unas a otras. ¿No? Pero eso es lo maravilloso, que sin la tecnología que tenemos hoy en día lo pudieron hacer de manera simultánea y a la perfección. 37 escenas iguales en todo el mundo, con diferentes personajes. Y no era uno, sentado en la mesa, por supuesto, con la crema y nata de todo el mundo. Así es. 1898 es un año en el que se inaugura el Ritz de París, y Escoffier atiende personalidades como Bonnie de Castellán, la condesa Chevigné, los duques de Rohan y Uzes, la princesa Murat, los Rothschild, el Aga Khan y Marcel Proust. Y el Ritz se convertirá en un símbolo de snobismo en el mundo. Estas personas snobistas incluso inventarán el término Ritzy para referirse a disfrutar los derroches y la fiesta que se vivía dentro de ese hotel. Que se vivía justamente. Sí. Va a morir en Monte Carlo, lugar en donde va a formar su residencia. Él se va a casar, va a tener 3 hijos, va a procurar a su familia, siempre va a estar con su esposa. Se cuenta que es una familia unida. Se cuenta que él fue una persona feliz. Y enumerando algunas de sus aportaciones, a él les va, ¿no? Que revolucionaron el mundo de la gastronomía. Reformó métodos de trabajo, repartió tareas de brigada y roles en cocina, colocó un jefe en cada una de ellas, mejoró técnicas de higiene, después de todo lo que vivió en la guerra. Sí. Uniformó al personal de cocina. Sí. Casi le dio un infarto cuando fuman y beben en uno de sus cenas dentro en Estados Unidos, encima de los platos. Y bueno, él decide justamente que en la cocina va a estar prohibido fumar y beber alcohol en el trabajo. Y no era como un tema de castigo, ¿no? Él era por el bien siempre intentó dar una imagen positiva del cocinero y que la gente entendiera que era una profesión. Sí. O sea, siempre defendiendo esa imagen. Él va a crear recetas muy complejas, que va después como a volverlas a retomar las viejas, ¿no? A crear nuevas, a reformar esta cocina, actualizarla. De la cocina clásica francesa la va a simplificar, va a estandarizar muchas cosas. Y no me quiero ir sin compartirle que los menús de primera clase del Titanic fueron diseñados por él. A diferencia de muchos cocineros de alta gama en franceses,
Escoffier es recordado como un líder con cualidades valiosas, con una capacidad enorme y humanista en dirección. Ujú. Sus colaboradores y a quien atendió llegaron a ser sus amigos, lo admiraron y llevaron relaciones estrechas hasta el final de sus días. Ujú. Se menciona, por lo tanto, que fue un cocinero y una persona feliz. Y por eso Le aplaudimos aplausos. y le hicimos el episodio bueno, del día de hoy. Entonces, con Qué eso quiero cerrar. interesante, súper interesante. De verdad que de estas personas que dejan huella, ¿no? Que su paso por el Mucha. mundo fue muy importante. Y creo que parte de la felicidad que él tenía era precisamente por eso, porque él disfrutaba su trabajo. No Sí. era, para él no era un trabajo, era un estilo de vida y y por eso lo llevó a donde llegó y hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Súper interesante, amiga, muy interesante. Pues nada y creo más que te quedaste corta, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que decir de él, pero igual luego voy a ir agarrando cositas Sí, así para ir lo podemos ir pegando retomando en otros episodios que seguramente podemos, saldrá ahorita a que la hablaste luz. del Titanic, podemos hablar de él, de lo que se comía dentro del Titanic, Sí, claro que porque sí, en deben de otra. existir, creo que los he visto en los menús y que era lo que les daban y en la clase alta y en la Sí, clase que baja. que él diseñó. ¿Sale? Debe- No fue la única línea de barcos No, que no, no. atendió para diseñar menús, Ujú. pero bueno, este fue Los uno de los Cunard más famosos. estuvieron dentro de los que No sé, él estaba. no lo sé. Voy a investigar. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros barrocos que se quedaron con nosotros pasaditos de la hora, como siempre. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido. Sí, y gracias por haber interactuado con nosotros. Como siempre es un placer. Y les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Ránquenos, por favor. Compartan nuestro contenido, pónganle like, Ayúdenos a seguir creciendo y suscríbase. sobreviviendo. Así es, efectivamente. Y pues nuevamente muchísimas gracias por compartir este amor que tenemos nosotras por la investigación y por querer siempre aprender y saber más, claro que sí. Nos vemos la próxima semana, barrocos. Les mandamos un besote donde quiera que estén. Bye. Bye.